Unas risas ya he visto por Twitter que han caído con las derrotas de Barça y Atlético de Madrid, pero no lancemos las campanas al vuelo porque todavía quedan 3 partidos y ni están eliminados ni están lejos de clasificarse. Vamos a comentar los 2 partidos de ayer. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan 2, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. ¿Qué tal? Bienvenidos al primer y creo que hoy va a ser único vídeo del día. Va a ser uno de esos pocos días donde solo va a haber un vídeo en el canal porque, bueno, luego va a salir la crónica del Real Madrid, pero que para mí ya va a ser mañana, día jueves, cuando salga esa crónica, porque va a ser en esta madrugada y sí que será en España cuando acabe saliendo ese vídeo. Pero bueno, hoy quería comentar, o en este vídeo quería comentar los 2 partidos de ayer, porque he visto muchas risas en Twitter por esa derrota del Barça en el campo del Inter, que ya os voy adelantando mi opinión, que fue un robo de partido, y en la del Athletic, que no fue tan robo y simplemente fue porque el Club Brujas fue bastante, bueno, tampoco bastante superior, pero sí que fue superior al equipo de Simeone. Vamos a empezar primero por la noche de Brujas, ¿vale? Por esa noche de Brujas que vivió el Atlético de Madrid ayer en esa tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League, un Atlético de Madrid que ahora mismo está con 3 puntos y, como decía antes, no lancéis las campanas al vuelo porque el Atlético de Madrid está lejos de eliminarse todavía. Sí que es cierto que tanto Porto como Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid tienen 3 puntos y le quedan enfrentarse todavía, por supuesto, entre ellos y una vez a cada uno con uno de los miembros del grupo, pero ya encontramos al Brujas, que está siendo la revelación de esta edición de la Champions League, con 9 puntos. Ha ganado todos y cada uno de los partidos que ha disputado y además con Ferran Jugla, ex Perico, que pasó una temporada o 2 por la cantera del Barça, bueno, por el Barça B, y que este verano, bueno, pues fue vendido al Club Brujas, ¿no? Me llama la atención que con lo bien que está jugando el delantero español, todavía no haya recibido la llamada de Luis Enrique, al menos para ir probándolo en estos partidos, porque creo que, a no ser que se dé una lesión o algo, para mí está siendo uno de los delanteros más en forma español de lo que va de temporada. Ya hizo un buen tramo final de pretemporada, perdón, con el Brujas, anotando algún gol, asistiendo y demás, y todos pensaban pues que iba a ser un poco efecto burbuja, ¿no? Pero es que la verdad es que acabó el mes de agosto, continuó siendo el mejor del Brujas en el mes de septiembre, y lo que es raro es que con los pocos goles que están anotando los delanteros españoles, pues Luis Enrique, como es de meritocrático, pues no haya llamado todavía a Ferran. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la noche de Brujas del Atlético de Madrid, y eso que todavía nos queda unos pocos días para llegar hasta Halloween. Un Atlético de Madrid que en la primera parte lo vi como muy perdido, muy inferior al Brujas, y creo que de verdad no es así, no es ese nivel que se vio en la primera parte, con pocas y sobre todo no muy claras ocasiones por parte del Atlético de Madrid, y sí que muchas aproximaciones del Brujas al área rival. También hay que decir que, bueno, que esas jugadas que provocaba el Brujas pues no acababan de una manera muy clara, de una manera muy limpia, siempre acababa con algún rechace o las atajaba bien el guardameta del Atlético de Madrid, y claro, pues no parecía que pudiera peligrar el partido, pero sí que decías, bueno, es que si llega algún gol va a ser el del Brujas. Bueno, tanto es así que una gran jugada de Jugla en el minuto 34-36 de la primera parte, pues habilitaba luego a Sowá, al extremo izquierdo del Brujas, que anotaba a placer, simplemente tenía que empujar el balón prácticamente en la línea de gol para poner el 1-0 en el marcador. Antes de eso, el Atlético de Madrid, bueno, se le había lesionado Marcos Llorente y, como digo, pues estaba acusando, no sé si era falta de energía, nervios o miedo, pero vamos, que el Brujas en la primera parte le pasó por encima al Atlético de Madrid, algo que no pasaría tanto en la segunda parte, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que el Atlético de Madrid iba perdiendo, se jugaba mucho en ese partido, sobre todo por luchar todavía por esa primera plaza del grupo de la Champions League. Y claro, sí que atacó más, tuvo algunas ocasiones Morata, de hecho fue el de los que más tuvo hasta que lo acabaron sustituyendo, también Correa, luego Cuña, y la más clara, por supuesto, fue la de Griezmann, que de la misma manera que hizo Benzema el otro día ante Osasuna, pues tiró el penalti con bastante miedo o respeto, que lo intentó asegurar con un trayazo, y estamos viendo últimamente que quien chuta fuerte un penalti rara vez entra. Y claro, ya no es que lo chutes fuerte o no, es de la manera que lo chutas, porque tú puedes chutar con el interior del pie fuerte a un lado y que el portero no pueda, que sea imposible para él atajarla, y luego puedes chutar con el empeine, que no sabes a dónde va a ir el balón, tú simplemente te quieres quitar ese penalti de encima, y pasa pues lo que vimos con Benzema, que le da el larguero y se va fuera,
y pasa lo que vimos ayer con Antoine Griezmann, que le da el larguero y también acaba rechazado. Pero antes de este penalti de Griezmann sería Jugla, precisamente el autor de la primera asistencia, bueno, de la asistencia del primer gol del partido, pues que anotaría su gol como viene haciendo en los últimos partidos, ¿no? Esta vez fue asistencia de Buchanan, no sé bien cómo se pronuncia, un jugador que, bueno, he estado viendo el partido repetido y la verdad es que para mí hizo un muy buen partido. Asistió al delantero español que anotaba el segundo gol. Luego sí que a los 10 minutos pues pasaría esto del penalti de Antoine Griezmann que fallaría y pues nada, el Atlético de Madrid sumó una derrota más, ha sumado ya 2 en 3 partidos. Sí que es cierto que ahora le queda pues jugar 2 partidos en casa y 1 fuera. Vamos a ver si ahí puede conseguir rascar más de 4 o de 6 puntos porque los va a necesitar y a partir de ahí pues a ver cómo está la clasificación o cuánto de lejos queda esa segunda plaza. Pero que ya digo, no lancemos las campanas al vuelo porque el Atlético de Madrid lo tiene todo de cara para clasificarse. Hay 3 equipos empatados a 3 puntos y además el Atlético de Madrid tiene que jugar contra ellos. De hecho, el Oporto creo que es el que tiene que ir al Civitas Metropolitano y también el Brujas, o sea que ahí son 6 puntos que quizá podría sacar, aunque viendo el partido de ayer, vete a saber. Y luego le queda también el partido del Bayer Leverkusen. Como digo, Brujas 9 puntos, como ya estáis viendo aquí en la tabla, y el resto de equipos con 3 puntos. Eso en cuanto a lo que respecta al partido del Atlético de Madrid, pero es que también disputó su partido el Barça, que visitaba el campo del Inter de Milán, y le volvieron a llegar esos fantasmas del pasado, ¿no? Esos viejos fantasmas que ya empiezan a atisbar en el horizonte la Europa League, pero que también os digo, todavía está lejos de que eso suceda, porque como pasa con el Atlético de Madrid, al Barça le quedan 3 partidos, le toca o le queda recibir a Bayern y a Inter de Milán en el Camp Nou, que también os digo, si el Barça más o menos repite un partido similar, pero con un poquito más de acierto del que tuvo en Múnich y del que ha tenido en Milán, yo creo que puede sacar esos 2 partidos y no creo que la clasificación peligre, dando por hecho que va a ganarle al Viktoria Pilsen, no creo que le peligre la victoria al Barça más allá de su juego, pero sí que creo que donde le peligra es en el tema psicológico, claro. El venir de eliminarte la temporada pasada en la fase de grupos por el Benfica y el Bayern de Múnich, y este año tener al Bayern de Múnich, que también parece ser que va a ser uno de tus ogros, y al Inter de Milán, que lo veo mejor que aquel Benfica, tácticamente no creo que el Barça sea inferior a ellos, por supuesto que no, pero claro, psicológicamente, ¿cuánto te puede afectar que la temporada pasada cayeses en una fase que ahora te la vas a jugar prácticamente hasta el último partido, ¿no? Eso lo vamos a ver cómo va avanzando, porque es que ya no es solo eso, sino que el Barça ahora tiene un partido de Liga, tiene luego también el Inter de nuevo y seguidamente tiene el Madrid. Es decir, en estos próximos 2 o 3 partidos va a tener que repetir el 11 Xavi, y ya no solo eso, sino es que tiene bajas importantes como la de Koundé y la de Araujo, que ya digo que Xavi tiene aquí más trabajo psicológico en los jugadores que en cuanto a nivel técnico y táctico, porque tampoco están muy por debajo, como digo, de los rivales que le llegan ahora, ¿no? Un partido que tuvo 2 partidos en sí. En la primera parte vimos un partido bastante más animado, con ocasiones de los 2 equipos, sin llegar a ser muy peligrosas, pero veíamos tanto a Inter como a Barça atacando, quizá un poco similar a lo del Atlético de Madrid, ¿no? Que si tenía que llegar el gol en la primera parte, pues seguramente sería por parte del Inter de Milán, como así fue, que acabó anotando Çalhanoğlu en esa primera parte con un disparo desde fuera del área, que nada pudo hacer Ter Stegen, pero no por él mismo, que está realizando una gran temporada, sino es que tenía muchos jugadores en medio, no pudo ver cuándo salía el balón y hacia dónde iba, y cuando quiso reaccionar ya era muy tarde. Una película totalmente diferente vimos en la segunda parte, donde el Barça sí que atacó bastante más. Sí que vimos a un Rafinha, no fallón, porque no eran tiros limpios, acababan mucho rechazados, pero al que sí que vimos bastante más fallón, y creo que les está mal acostumbrando a los aficionados del Barça, es Dembélé, que sí, que a la hora del 1 contra 1 muy bien, a la hora de asistir muy bien, pero ahora a la hora de definir es que nos está recordando al Vinicius que llegó al Real Madrid. Le cuesta mucho, se encuentra con palos, tira el balón fuera, y eso el Barça pues lo está achacando porque son jugadas de peligro que ellos generan, pero que no acaban en gol. El que no tuvo ayer tampoco su día fue Lewandowski, también lo echó de menos el Barça, y como digo, el Barça sí que creo que fue superior en esa segunda parte. No sé yo si le daba para merecer el empate, pero lo que sí que es cierto es que las 2 jugadas polémicas del partido son iguales. Lo que no puede hacer el árbitro y el VAR, o el VAR y el árbitro, quien sea, es arbitrar 2 jugadas que son idénticas de forma distinta. En una nos encontramos con el gol de Pedri,
que lo anulan porque hay una mano de Ansu Fati que salta a rematar de cabeza y entonces le cae el rechace a Pedri y anota Placer. Vale. Aquí podemos decir, bueno, es mano, lo anula. Yo voy a decir que está bien anulado ese gol porque es mano de Ansu Fati, aunque no le quiera dar, pero sabemos que si son faltas en ataque nunca son o no las consideran, no involuntarias, sino que las consideran como infracción a sancionar, pero de las mismas te digo que el penalti que hace el jugador del Inter de Milán cuando salta a rematar de cabeza también es penalti, porque si tú has pitado la mano de Ansu Fati, pues es que no me entra en la cabeza que no se pite la mano en el área del Inter. Es decir, le anulan un gol al Barça, insisto, bien anulado, pero el penalti que no le pitan al Barça, pues yo creo que ahí se equivoca el VAR, se equivoca el árbitro, se equivocan los asistentes y se equivocan todos. Ahora, también os digo que quien se equivoca bastante es el Barça en sus redes sociales, publicando un vídeo de la rueda de prensa de Xavi, que también se equivoca al quejarse tanto de esa manera de los árbitros, que sabemos que se han equivocado, si es que lo sabemos y salta a la vista. Sí, en general nos sentimos que ha sido una injusticia grande. Sí, me siento así, la verdad. No puedo esconderme. Estoy indignado. Creo que es una injusticia grande, pero yo creo que es el árbitro que debería dar explicaciones, salir aquí a hablar. Ya dijimos ayer, ¿no?, que es una figura muy importante en este deporte. Y se va y no pasa nada, ¿no? Que salga aquí y dé explicaciones, porque no entendemos. La palabra es indignación hoy. Pero yo creo que ahora tendría que ser la UEFA, como ha pasado en anteriores ocasiones con otros entrenadores, que entren a sancionar las palabras del técnico de Garense. Digo yo, que tiene toda la razón del mundo. Si muchas veces cuando los entrenadores hablan así en rueda de prensa de un árbitro, es que tienen razón. Lo que pasa es que la UEFA prohíbe o no deja que te dirijas así o que hables así de la actuación del árbitro. Entonces vamos a ver si la UEFA entra. Yo creo que no van a entrar, pero bueno, que al final el Barça perdió, insisto, no pasa nada, más allá del dinero que pierdes y de los nervios que le pueden entrar a los jugadores, pero insisto, estamos viendo ya la tabla del grupo del Barça, con un Bayern con 9 puntos, el Inter de Milán tiene 6 y el Barça ya se encuentra con 3. Queda todavía mucho por jugar, quedan 9 puntos en juego. Yo no veo al Inter puntuando ante el Bayern de Múnich. Sí que puede ser que lo vea ganándole al Viktoria Pilsen, pero se me antoja muy difícil que el Inter pueda rascar aunque sea un punto en el Camp Nou. Y nada más, quería comentar un poquito, no llega ni a crónica, pero sí que quería dejar mi opinión respecto a los dos partidos de ayer y sobre todo a la situación que se les queda ahora a los dos equipos españoles, que insisto, no es catastrófica, pero sí que debe servir de toque de atención porque todavía queda mucho camino por delante en esta fase de grupos y yo creo que les da tiempo todavía a reaccionar. Y nada más, nos vamos a ver ya después del partido del Real Madrid en esa crónica de lo que pase en el Real Madrid-Shakhtar Donetsk. Y nada, que os invito a que dejéis un fuerte like si os ha gustado, que os suscribáis, que estamos intentando llegar a los 3000 como siempre digo, y que vaya bien. Nos vemos después del partido del Real Madrid. Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.